Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Instrumentos de Amor, Voces que Inspiran, donde exploramos la fe que profesamos y la vida que compartimos. Hoy hablaremos del Espíritu Santo, desde lo que la Iglesia Católica nos enseña y las experiencias de amor que hemos podido vivir. Estoy acompañada por el joven laico Víctor Pimienta, quien es el coordinador de la Renovación Carismática Católica de nuestra diócesis de Riohacha. Bienvenido, Víctor. Es un gusto para mí, Esan, estar aquí. Pues como ya tú lo has dicho, mi nombre es Víctor Pimienta Fuentes. Soy el coordinador diocesano de la Renovación Carismática Católica de esta diócesis de Riohacha. Es un gusto para mí poder estar acá y hablar de lo que me apasiona, del Espíritu Santo. Cuéntanos, Víctor, brevemente, ¿quién eres tú? ¿Hace cuánto estás en la Renovación Carismática Católica? ¿Qué te impulsó a llegar allá? Bueno, ¿quién soy yo? No, como tú lo has dicho, soy un joven. Soy joven. Casi treintón. Precisamente, pero soy joven. Joven todavía. El Espíritu Santo renueva. Ok. Bueno, soy un joven y en la Renovación Carismática voy a cumplir 14 años. ¡Upa! 14 años de estar viviendo esta espiritualidad, este carisma, este encuentro personal con el Señor desde la experiencia del bautismo en el Espíritu. Desde mi grupo de oración. Soy docente, soy licenciado en etnoeducación. Todo el tiempo me ha apasionado enseñar. Creo que es uno de mis fuertes. También en el plano de iglesia soy catequista. Y pues una cosa lleva a la otra. Soy docente y soy catequista. Eso es lo breve que podría decirte, lo más breve. Muy interesante, Víctor, esas facetas de tu vida que has podido acompañar desde la espiritualidad, la profesional, y qué bueno tenerte acá con nosotros. Una vez más, bienvenido. El tema que hemos escogido hoy es Pentecostés. Sabemos que en la Iglesia Católica estamos cerca de celebrar la venida del Espíritu Santo y ha sido una ocasión propicia para poder conocer de cerca quién es el Espíritu Santo, aquel que muchos llaman Paráclito, Consolador, y del que muchos escuchan pero pocos saben. Entonces, Víctor nos va a acompañar en esta travesía para conocer a este personaje tan importante en nuestra vida de fe. Pero primero, queremos conocer, Víctor, qué es la Renovación Católica Carismática. Ya sabemos que en el programa en el que estuvimos hace poco, acá en la emisora virtual La Voz de la Esperanza, que tú dirigiste, nos explicaste un poquito acerca de qué era esta corriente de gracia, como muchos la llaman, pero queremos de forma breve que puedas hacernos un resumen sobre eso para dar a conocer a las personas que nos ven y nos escuchan qué es la renovación, qué son los llamados carismáticos, los que ven danzando, adorando y pidiendo Espíritu Santo. Bueno, la renovación carismática. La renovación carismática nace en la iglesia hace 58 años. Nace en Duquesne, Estados Unidos, desde un retiro de universitarios. En ese retiro fue ecuménico. El primer retiro fue ecuménico, pero quedó el sabor de volver a repetirlo, pero ya no dentro del ecumenismo, sino netamente católico. Por lo tanto, cuando se dirigen los jóvenes de ese entonces a la casa de retiros, el Arca y la Paloma, ellos tuvieron un primer tropiezo, y es que las religiosas de ese momento le dijeron que no podían hacer el retiro allí porque no tenían agua, y sabemos muy bien que en un retiro lo primordial es el agua. Sí, señor. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos subieron al segundo piso donde está el oratorio de esta casa de retiros y se postraron delante del Señor de Jesús sacramentado a implorar por el agua. Cuando una de esas religiosas sube corriendo y dice: un milagro, un milagro. Y el milagro es que había llegado el agua. Y ellas no se explicaban cómo, porque no había
razón alguna de que el agua llegara. Esa fue la primera experiencia antes de ellos vivir en realidad el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces estos jóvenes estuvieron allí en esta casa de retiro un fin de semana del 16 al 18 de febrero, hace 58 años. Y desde allí nace la renovación carismática, de esa experiencia de bautismo en el Espíritu Santo. La renovación carismática se extiende por el mundo rápidamente, porque en ella se experimentan los frutos, los carismas que el Espíritu Santo le regala a su iglesia. Con esto no quiero decir que la renovación carismática sea la dueña de los carismas, ni que sea la dueña de los dones del Espíritu Santo, ni mucho menos los dueños del Espíritu Santo, no. Lo que hace la renovación carismática es ser una corriente de gracia, y por eso en su momento el cardenal Suenens dice que la renovación carismática es un movimiento como un río que lleva una corriente y se adentra al mar para dar vida, frutos. Entonces la renovación carismática es el vivir la gracia de Pentecostés todo el tiempo. Como tú decías hace unos momenticos, que decía que el Espíritu Santo, muchos escuchamos quién es el Espíritu Santo, pero no experimentamos la gracia de convivir con el Espíritu, y por eso a mí me apasiona hablar del gran desconocido, como lo llama el fray Rollo Marín de la Orden de Predicadores. Así, él tiene un libro que se llama El Gran Desconocido, y allí él explica todo referente al Espíritu Santo. Entonces la renovación carismática lo que hace es vivir un bautismo en el Espíritu Santo, vivir los carismas dentro de la iglesia, y eso, vivir los carismas de forma totalmente abierta. No quiere decir que seamos un movimiento, entre comillas, como nos han llamado, como todo, ¿no? Todo movimiento Sí. dentro de la iglesia, que esos son los que brincan, que esos son los que hacen y deshacen. Los que tiran a Pentecostal, dicen a veces. Sí, los que tiramos a Pentecostal. Los apóstoles recibieron la gracia del Espíritu. Recibieron esa gracia, y lo vemos en lo que dice Hechos de los Apóstoles 2. Estaban reunidos, ellos tenían miedo, llegó el Espíritu Santo como una ráfaga de viento y se posó sobre ellos como lenguas de fuego. De pronto en nuestros tiempos no vemos que venga el Espíritu Santo como una ráfaga de viento, pero sí nos trae ese viento que es Él y nos mueve en el sentido de que nos dice: mira, estás haciendo las cosas mal, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo es el que nos da vida. Claro, algunos llaman también al Espíritu Santo como la voz de la conciencia. Pero en realidad el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Ok, amor del Padre y del Hijo, guárdenlo muy bien. Hay muchas formas de llamar al Espíritu Santo, pero a mí me llama la atención particularmente de lo que contabas ahorita, la experiencia que tuvieron estos jóvenes, porque parece que no nació de lo que muchos comúnmente conocen, porque a veces dicen: ay, es que los grupos de oración, los grupos de avivamiento, las comunidades son de puros viejos, así tal cual mencionan los términos, y es curioso ver que nació en medio de la juventud y que se ha mantenido, y me he dado cuenta que no solamente jóvenes están, sino personas adultas, familias, solteros, viudos, y ha sido también una forma de poder acercarse al Señor, de poder ser partícipe de todo lo que la Iglesia Católica realiza día a día. Y bueno, Víctor, para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Una frase en la que puedas definir quién es el Espíritu Santo en tu vida. Bueno, una frase para mí: ¿quién es el Espíritu Santo en mi vida? En mi vida el Espíritu Santo es el todo. Es el todo. Yo no hago nada sin invocar al Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es para mí el que guía mi vida, el que guía mis proyectos. Y por eso me apasiona tanto, porque cuando yo en lo personal experimento esa gracia de
de comprender y de adentrarme más en una intimidad con el Espíritu Santo, eso es cuando uno está enamorado. Cuando uno está enamorado, uno quiere conocer más y más y más a la persona del cual se está enamorando, pero aquí pasa igual. Uno debe de enamorarse del Espíritu Santo y de la acción que Él hace en nuestras vidas, lo cual nos lleva a nosotros a cambiar ciertos estilos de vida, a cambiar nuestros proyectos, y por eso en la renovación carismática hablamos de una vida nueva. Cuando verdaderamente vivimos dentro de la renovación carismática esa acción del Espíritu Santo y que le abrimos el corazón al Espíritu, nos da una vida nueva. Por lo tanto, la vida nueva no es solamente para el que es de la renovación carismática, sino para todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo para mí, y es lo que siempre he dicho, es el amor del Padre y del Hijo. O sea, es el amor, ¿no? Lo que me lleva a mí a amar más y entregarme más. Ok, muy bonita reflexión. Esto que decías a mí me recuerda un poquito a San Agustín de Hipona, porque él llevó muchos años de su vida tratando de entender y tratando de dar a conocer quién era la Santísima Trinidad, e incluso a muchos se nos hace difícil creer que sean tres personas en un solo Dios. Es un misterio, decía él, que en medio de nuestra razón es imposible de poder comprender en su totalidad, un misterio de amor. Y él particularmente daba a conocer la Santísima Trinidad con una frase muy bonita. La voy a leer textualmente, tal cual como la encontré, y dice: Dios Padre es el que ama, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor entre ambos. Ese amor no es algo sino alguien que brota eternamente del Padre y del Hijo y que nos es dado como don. Entonces me han recordado tus palabras precisamente esto, y es bueno ver que en medio de la iglesia el Señor se manifiesta de cualquier manera. Yo creo que dentro de todo lo que buscamos se encuentran demasiadas comunidades, pero sin lugar a dudas la renovación carismática es fundamental y hemos podido experimentarlo. Yo tuve la oportunidad un tiempito de estar con ustedes en un grupo juvenil. Tuve la experiencia del seminario de vida en el Espíritu. Sí, también del CONALJO, de la vida en comunidad, etcétera, etcétera. Y de verdad que sí fue muy gratificante. Ya ahorita más adelante conocerán un poquito acerca de mi experiencia. Y entonces ha sido como eso. Y ese tener presente que esos 50 y tantos años de comunidad no han sido en vano, han dejado huellas y nos han permitido ver siempre la acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de fe, en la vida de comunidad que es tan importante. Esani, en el Evangelio de San Juan dice lo siguiente: yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes. Eso está en Juan 14, el 16 al 17, pero me llama mucho la atención esto de aquí de Juan 14, 26, que es como el complemento, ¿no? Viene y dice: el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Uniendo este versículo que acabo de leer con el anterior, primeramente si vemos dice yo, o sea yo Jesús, le pediré al Padre que les envíe otro Paráclito para que esté con ustedes para siempre. Pero aquí más abajo, en unos versículos más abajo dice: el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará. O sea, quiere decir que es una promesa, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Hay un testimonio muy bonito de Juan Pablo II, Papa. San Juan Pablo II decía que él para las matemáticas no era tan bueno, pero él hacía una oración que es: ven Espíritu Creador.
Ok. Él no era bueno para las matemáticas y él agarraba la oración y la hacía. Y él no perdía matemáticas. Uf, haberlo sabido yo antes. Yo sí soy mala para las matemáticas, Yo nunca creo me fue que bien en eso. desde mi rol docente siempre he dicho que ninguna materia es mala para nadie. Solo que quien la orienta Pues no sí, está, también infunde no, mucho sí, eso. quien la orienta no sabe cómo llegarle a los estudiantes. Entonces Juan Pablo II no, o sea, nada para las matemáticas, pero no perdía matemáticas. Y él en su pontificado una vez dijo ese testimonio, y es eso, es abandonarnos en el Espíritu Santo y que Él venga en nuestra ayuda. Por eso se llama, uno de los apelativos de los nombres que recibe es el Paráclito. El Paráclito es nuestro abogado, el que viene en nuestra ayuda. Entonces el Señor Jesús conoce la importancia de vivir en el Espíritu. Entonces esta importancia, desde la concepción de Jesús, porque sabemos que Jesús es el mismo Dios, y dice el texto que el Espíritu Santo se posó sobre la Virgen María, quiere decir que María vivió ahí su Pentecostés, vivió su encuentro con el Espíritu Santo, y por lo tanto Jesús, desde su concepción y pasado todo su ministerio público hasta la instrucción que le dio a sus discípulos, él se impregnó de la fuerza del Espíritu e impregnó a los discípulos. Pero esto se ve más realizado el día de Pentecostés. ¿Y qué era el día de Pentecostés? El día de Pentecostés era el día agrícola, día dedicado a la agricultura, a entregar los primeros frutos, después de 50 días de vivir la Pascua. Los judíos y todos los que eran judíos iban, pero hay algo muy particular en el texto y dice que ahí habían de todas partes, medos, pardos. ¿Por qué? Porque ese día era todo barato, la tela era barata, los animales eran baratos, entonces aprovechaban este día de Pentecostés para comprar. Pero hay, dentro de ese relato que todo el tiempo hemos escuchado, hay un misterio tan bonito, y ese misterio nos debe llevar a nosotros a también vivirlo. Por eso decimos en la renovación carismática que debemos de vivir un Pentecostés constante. Pero el Pentecostés fue hace siglos, pero yo cómo hoy vivo ese Pentecostés. Más adelante te diré sobre eso. Entonces el Espíritu Santo es el primer don que Jesús resucitado da a los que creen en Él. Reciban la paz, etcétera, etcétera. Entonces es decir que el Espíritu Santo es un regalo, ¿no? Un regalo que viene de Dios. Y vuelvo y repito, es el amor. Y hay un texto bíblico que dice, sin amor nada soy. Soy como una campana, si no tengo amor, soy como una campana que está tin, 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 pero no se escucha. Así somos nosotros, si no tenemos la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas, somos como una campana que no suena. Por eso la iglesia vive en plenitud la gracia del Espíritu Santo. ¿Y dónde se ven los sacramentos? Todos los sacramentos son acompañados por el Espíritu. De una u otra forma en los signos que se ven, pero nosotros muy poco sabemos eso. Por eso Rollo Marín en su momento decía el gran desconocido. Exactamente, Víctor. Y eso me lleva a mí a preguntarme o a responder a la pregunta que muchas personas nos hacen a nosotros, especialmente los hermanos separados, con todos estos dogmas de fe, estas creencias que nosotros tenemos como católicos, y es que el Espíritu Santo es realmente necesario en la vida del cristiano. Claro que sí. La iglesia no puede vivir sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede vivir sin el Espíritu Santo. Es más, si vemos lo que la iglesia vivió no hace poco, menos de un mes, ¿no? La elección del romano pontífice, del obispo de Roma, vemos que cuando los cardenales van entrando a la Capilla Sixtina, hacen un juramento en el Evangelio,
pero en medio de eso van cantando la oración que San Juan Pablo II hacía para ganar matemáticas. Digo yo que para ganar matemáticas, como todo joven, ¿no? Ujú. Ellos iban entonando el Veni Creator Spiritu y yo le decía a mis estudiantes, porque ellos desesperados decían, profe, pero ¿cuándo va a salir el Papa? ¿Cuándo? Yo, no, ya el Espíritu Santo escogió quién iba a ser el Papa. Ahora lo que hay que pedir es que esos humanos que dirigen la iglesia se coloquen de acuerdo para darle la respuesta al Espíritu Santo. Y ahí tenemos al Papa, Papa León al XIV. Papa León XIV. Creo que en los últimos años ha sido uno de los acontecimientos más importantes y más emotivos de la iglesia. Yo creo que más de uno habrá llorado y más de uno habrá sentido esa emoción y esa euforia por tener un nuevo pontífice. Que claro, muchos quedaron también pues un poco heridos acerca de la muerte del Santo Papa Francisco, pero qué bueno que el Señor ha escogido un sucesor acorde a su voluntad, acorde a lo que necesita la iglesia, porque en ese momento muchos mencionábamos y tenemos candidatos. Yo creo que nosotros éramos uno de los dos que pasábamos por el WhatsApp, será este, será el otro, no, este es mejor. Y mira que pasó un poco también como con el Papa Francisco, un nombre que no sonaba entre los muchos candidatos, los muchos favoritos. Apenas, creo yo, tiene unos 2 años de cardenal, más o menos. Sí, más o menos esa es la... Fue en el 2023 ordenado como Monseñor Luis José, y quién creería que podía llegar al pontificado. Y ahí está, y no era lo que nosotros queríamos, sino lo que la iglesia necesitaba. Y mirando las redes sociales, todo lo agarra de chercha, ¿no? Sí. Decían, tómese foto con todo sacerdote que usted vea por allí, porque usted no sabe si más adelante será el próximo Papa. Sí. Porque eso fue lo que pasó con el Papa León XIV. Sí, tiene fotos con todos los papas, tiene con San Juan Pablo, con Benedicto, tiene con el Papa Francisco. Yo pienso que el Papa León XIV nunca se imaginó dirigir esta barca. Y claro, es dejarse que el Espíritu Santo Él es el que dirige la iglesia, ¿no? Pero muy emotivo, como decías tú, a mí me causó mucha emoción, el corazón se me aceleró de una forma, y me decían los estudiantes, una niña me decía, profe, siento algo aquí en el corazón, y yo, ay, Dios mío, Padre, que no le vaya a dar nada a ella, pero esa misma alegría de saber que el Espíritu Santo actúa, y el Espíritu Santo se mueve conforme a los signos de los tiempos. Es más, nosotros debemos de movernos según el signo de los tiempos. No quiere decir que el Papa Francisco ya haya pasado a la historia, no. Sino que en su momento fue el Papa que el Espíritu Santo escogió para despertar un poco a la iglesia. Sí, porque y así supo marcar un precedente sí, fuerte. Un precedente. Y mira que León XIV en el poco tiempo que lleva ya está marcando también un precedente. Un precedente donde vemos a un Papa más cercano, que ha hablado sobre la realidad. Fíjate que yo hablaba con un compañero y me decía él, ¿cuál sería la primera carta encíclica que el Papa León XIV va a sacar? No sé. De pronto, con todo este tema de la inteligencia artificial, puede ser. ¿Será? Pues no sé, el Espíritu Santo lo ilumine. Por eso debemos de pedirle al Espíritu que ilumine a nuestro querido Papa León XIV. Y pues bueno, es una experiencia del Espíritu en la iglesia la más palpable. La escogencia del sumo pontífice León XIV. A mí me emocionó mucho y sí debemos de orar mucho por el Papa. Por el Papa, y no solamente por el Papa, sino por todos los obispos que dirigen la iglesia. Por todos. Pues para que el Espíritu Santo los asista a ellos, porque es muy difícil dirigir. Cuando uno tiene este carisma, porque es un carisma de gobierno, en el servicio de gobierno, muchas veces a nosotros se nos olvida que es un servicio. Y no me refiero solamente
a los sacerdotes, a la superiora, a los obispos, sino también a nosotros laicos cuando estamos en un servicio de gobierno. Se nos olvida que estamos sirviendo al Señor y creemos que todo el mundo debe de servirnos a nosotros. Y una de las cosas es que debemos ser el más pequeño para que el Señor sea el que se muestre. Claro, y eso me recuerda mucho a una frase que el Papa decía hace poco que a mí me cautivó inmensamente, sentí que se me arrugó el corazón, porque él decía que nos entregaba lo poco que era. Y es precisamente esa la acción del Espíritu Santo, y el Catecismo lo dice. El Catecismo dice en el numeral 736, el Espíritu Santo es nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más dejamos obrar el Espíritu. Y sentí yo al momento de preparar este tema que era precisamente eso lo que el Papa nos comunicaba. Y qué hermoso ver que incluso pues él lo ha planteado ya varias veces. No se imaginaba, y es que quién en su sano juicio va a querer ser Papa, la responsabilidad tan grande, guiar toda una iglesia, y qué bueno que el Señor nos ha permitido tener esta gran bendición en estos tiempos tan difíciles, tan modernos. Y bueno. Sí, precisamente, Sani, lo que dice el catecismo, ¿no? Cuando nosotros cumplimos esto, de que renunciamos a nosotros mismos para que el Espíritu Santo venga y obre conforme a su santísima voluntad. Esa es, por decirlo así, la razón de ser de la renovación carismática. Miembro de la renovación carismática debe de disminuir, debe de despojarse, vivir su kénosis y dejar que el Espíritu Santo obre. Un renovado, como decimos nosotros, miembro de la renovación, si no suelta su vida pasada y deja que el Espíritu Santo obre para una vida nueva, entonces no está haciendo nada, no está viviendo el carisma. Y la iglesia es sabia, ¿no? Y por eso está el catecismo y nos lo habla claro. Nos dice, debemos de bajarnos nosotros para que el Espíritu Santo obre. Entonces, ¿cuánto de nosotros no permitimos que el Espíritu Santo obre cuando somos prepotentes? Por ejemplo, yo hablaba con mis hermanos de renovación este fin de semana que tuvimos nuestro Pentecostés y les decía yo, no concibo un hermano de la renovación carismática que sea prepotente, orgulloso. Si el Espíritu Santo lo que quiere es que apaciguemos eso, lo dejemos y vivamos en plenitud la gracia de Pentecostés. Entonces, cuando estamos en este servicio de gobierno, aún más debemos de pedir la gracia del Espíritu Santo, para así poder dejar que Él actúe y haga su acción en nosotros. Y todo es una decisión. Si yo me decido por el Espíritu Santo, todo en mí cambia. Mi pensar, mi proceder, mi forma de hablar, mi forma de vestir. Todo cambia. Son signos visibles, ¿no? Pero internamente lo que hace el Espíritu Santo es obrar en nosotros para que nosotros podamos mostrar ese Cristo resucitado. Exactamente, Víctor, tú lo has dicho, y eso de los signos es muy importante. Creo que es lo que hace visiblemente el proceso de conversión que cada persona va teniendo, porque ciertamente aquí todos caminamos juntos en sinodalidad, tratando de ayudar al hermano, tratando de poder ir cambiando poco a poco conforme va avanzando también la iglesia, porque como tú lo decías también, nada hacemos con estar y no ver esos cambios, ese abandono en el Señor, ese abandono en el Espíritu. Y bueno, ahorita me he acordado que tú mencionabas unos signos, unos símbolos, y hay mucha gente que suele relacionar al Espíritu Santo con el fuego, con el agua, con el viento, con la paloma. ¿Qué significado tienen esos símbolos dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos experimentar de pronto o poder comprender el Espíritu Santo a través de esos símbolos? Bueno, la iglesia todo el tiempo ha sido muy simbolista, ¿no? Por decirlo así, símbolos.
Y estos símbolos son tomados de la Biblia. En el bautismo de Jesús vemos que el cielo se abre y desciende como en forma de paloma el Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma, sino como forma. Así también en Hechos de los Apóstoles vemos que el Espíritu Santo se posa sobre los apóstoles como lenguas de fuego. Y también vemos que el Espíritu Santo entra al lugar donde estaban como un viento huracanado. Son signos, y los signos ayudan a comprender que textualmente yo te diga el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que sea una clase. Y aquí retomo, yo como docente, si voy a impartir mi enseñanza, yo tengo que ser muy simbolista. Si yo voy dicte y no le muestro signos, vea, la manzana, la pera, esto y esto, un cuento, ¿qué hay en el cuento? El cerdito 1, cerdito 2, cerdito 3, y tengo de pronto que mostrarle una imagen, algo que me ayude a comprender lo que están leyendo. Por lo tanto, la iglesia hace eso, es llevarnos a comprender por medio de esos signos, por medio de esos símbolos, que el Espíritu Santo actúa como viento, porque es vida. Si vamos al Génesis, el Señor, cuando formó el cuerpo del primer hombre, Adán, sopla, pero exhala desde sus adentros vida. Por lo tanto, es aire. Y de ahí es donde viene el nombre del Espíritu Santo. Le hacía yo una pregunta a un amigo sacerdote. Le decía, padre, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Y era el Paráclito. Yo le dije, ¿cómo? No, ese no es el nombre. Sí, bueno, busque sus libros y yo me quedo aquí tranquilo. Y buscó sus libros y decía, aquí dice que el Paráclito. No, el nombre del Espíritu Santo es Ruah, que es el exhalar. Y yo le dije, haga el ejercicio. Y él lo hizo. Yo le dije, ¿y usted por qué cree que los obispos cuando consagran el crisma soplan? Porque de ahí es donde le viene el nombre del Espíritu Santo. Y él solamente se reía. Y es lo bueno, ¿no? De aprender sobre el Espíritu. Entonces, estos signos nos llevan a comprender más quién es el Espíritu, pero no quiere decir que el Espíritu Santo sea eso. Porque el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, y yo lo puedo representar como un corazón. Pero vemos todo el tiempo que es la palomita, sí. La paloma. Entonces eso es lo que nos llevan los signos, a comprender un poco más lo que dicen los textos bíblicos. Y por otro lado, Víctor, yo hoy veía una pregunta en tu estado que me llamó mucho la atención. Y yo te la quiero hacer a ti porque yo quiero que tú me des respuesta a esa pregunta. Yo me quedé como pensativa y yo decía, ¿qué será esto? La pregunta que hacías era, ¿qué es la efusión del Espíritu Santo? ¿Qué es? Yo quiero saber qué es. Bueno, para la renovación carismática, la efusión de Espíritu Santo es el bautismo en el Espíritu. Sabemos muy bien que hemos recibido un bautismo de agua y el Señor viene y dice, bautizados por agua y por Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu no es un sacramento. El bautismo en el Espíritu Santo es la vivencia de los sacramentos. Todos los bautizados hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro bautismo, valga la redundancia. Pero lo sellamos, por decirlo así, en el sacramento de la confirmación. No recibimos al Espíritu Santo en la confirmación, lo recibimos en el bautismo. La confirmación es para decir que nosotros ya estamos maduros en la fe y poder nosotros cumplir con la tarea de todo bautizado. El bautismo en el Espíritu, la efusión de Espíritu Santo, es invocar la presencia del Espíritu Santo para que haya un nuevo derramamiento de Él sobre la comunidad que esté allí presente. El bautizarse en el Espíritu Santo es abrir el corazón, abrir todo el ser de par en par
y dejar que el Señor, que el Espíritu Santo venga y obre en nosotros. Es como un nuevo despertar, como un reavivar. Puede que sí, un reavivar, un reavivar, dejémoslo ahí que como reavivar. Pero el bautismo en el Espíritu te lleva a ti a experimentar simple y llanamente el amor de Jesús resucitado. Más nada. Y cuando nosotros vivimos en plenitud de ese amor de Jesús resucitado, nosotros hacemos las cosas conforme a la voluntad que Él quiere. Y ahí es donde comenzamos a amar más y a vivir los carismas. En un bautismo en el Espíritu Santo puede que pase como una vez, un testimonio aquí estilo chiste, que estábamos en un seminario bien en el Espíritu y al final en Vida Nueva pedíamos la gracia del Espíritu Santo y ora Espíritu Santo. Y en la parte de testimonio dijo un señor, se paró, alzó la mano y dijo, yo no sentí nada. Porque vemos de pronto y asociamos las acciones del Espíritu Santo con que yo tenga un descanso en el Espíritu, que yo me desmaye, que yo brinque, que yo salte, y no. Y la gente cree que si no se desmayó, no brincó, no No saltó, brincó, no sintió que la piel se le erizó y sintió el calor. El No, y mira Espíritu que hay Santo gente no. que incluso, eso se ve mucho, ven a la gente teniendo el descanso del Espíritu y no pasa el Padre muy bien cuando ya se tiran a propósito y Sí, y tú les genera. preguntas y no, yo sentí que el Padre me habló, yo sentí que el Padre... Y uno queda como que, oye, pero ¿por qué dejas que esas situaciones te roben la gracia? O sea, ¿por qué tú mismo te robas la gracia y la bendición por querer adelantarte a las cosas que el Señor tiene preparadas para Las ti? cosas, sí. Entonces este hermano decía, yo no sentí nada, pero me voy tranquilo. Y le preguntó el sacerdote en su momento, ¿y por qué te vas tranquilo? Porque siento una paz y una tranquilidad. ¿Y qué más quería sentir él? Pues no sé, de pronto quería que el Espíritu Santo viniera y lo sacudiera de una forma, pero no. Precisamente el Espíritu Santo actúa en lo ordinario. Nosotros no debemos de esperar algo extraordinario para decir que estoy viviendo la experiencia del Espíritu. El Espíritu Santo en la humanidad, en nuestra humanidad, debe de llevarnos a experimentar ese amor. Dice por aquí el cardenal Joseph Suenens conoció y defendió la renovación carismática, este cardenal, y es quien da a conocer delante del Papa en su momento el rumbo de la renovación. Él dice que algo maravilloso de esta experiencia del Espíritu Santo que vio la renovación carismática, según el testimonio de los que han vivido esto, cuando el Espíritu recibido en la iniciación bautismal se manifiesta la conciencia del creyente. Este experimenta a menudo un sentimiento de presencia concreta. Este sentimiento de presencia corresponde a la percepción viva y personal de Jesús como su Señor. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo a mí me debe de llevar a reconocer que Jesús es mi Señor. Reconocerlo como mi Señor, y eso lo decía el cardenal Joseph Suenens. Cuando en la iglesia nosotros, como cristianos católicos, no reconocemos esto, quizás, ¿qué queremos? Quizás, ¿qué queremos? Entonces, esta experiencia que muchos en la renovación carismática vivimos a menudo es ese sentimiento de vivir a plenitud y de recibir y de reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Testimonios, muchos. Cuando nosotros dejamos que el Señor sea nuestro Señor, se nos olvida que sufrimos, aún sabiendo que sufrimos, que nos enfermamos. Y ahí está el Señor dándonos la fuerza y la fortaleza. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Darnos la fuerza y la fortaleza para avanzar en caminos de santidad. Víctor, otra cosa que también recordaba en estos momentos en los que tú hablabas, y es que hay un pasaje bíblico, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, donde nos dice que somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Y esto nos da a entender que cuando nosotros dejamos que el Señor actúe,
el Espíritu Santo empieza a florecer, empieza a capacitarnos para crecer, para vivir en la fe, para servir, y es ahí donde tenemos la experiencia de recibir los dones del Espíritu Santo, que ya los conocemos: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios. Y de allí, de esos mismos dones, van saliendo los frutos que hablabas tú ahorita. Entonces quiero de pronto que nos comentes un poquito acerca de eso. Por lo menos a mí en un Pentecostés diocesano, yo tuve una experiencia, creo que en el primer episodio del podcast hablé un poquito de eso. Yo nunca me había sentido movida a las actividades de la iglesia diocesana, jamás. Yo tenía 17 años recién cumplidos y entonces se me metió en la cabeza que yo iba a ir a Pentecostés diocesano. Lo estaban haciendo en la Sagrada Familia, eso fue en el 2022. Y yo me alisté, llegué a la universidad, me puse a arreglarme y había un tiempo de lluvia muy fuerte. Y yo llegué a la casa de una amiga y me dijo: no, yo voy ahorita. Yo dije: bueno, yo me voy porque si va a llover, después no me van a dejar salir de la casa. Y yo agarré una moto y cuando iba por la mitad del camino empezó a caer ese aguacero. Ya te has de imaginar, yo aquí con un delineado, mi labial, no sé qué. Yo llegué al Mercado Viejo porque ya no me atreví a mojarme más en la moto porque el muchacho iba demasiado rápido. Y entonces yo me bajo de la moto y se me cae el celular. Toda la pantalla se moja. Quedo yo despeinada, toda desarreglada. Todo lo que yo preparé para ir se fue abajo. Pero ¿qué me di cuenta yo? Que traté de prepararme físicamente, pero espiritualmente no lo hice. O sea, no había una apertura en mí. Y entonces yo me quedé allí en el mercado y como pude, agarré un colectivo, me fui al Sagrada Familia y empezó Pentecostés. Cuando yo voy entrando está la custodia, está el Santísimo expuesto en la mitad de la cancha, estaba lloviendo y todos clamaban Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y yo decía: bueno, ¿y esta gente cómo cree que va a venir esto en forma de palomita, va a bajar en fuego, no? O sea, yo no sabía que era Pentecostés. Y entonces a mí me entregan un papelito y nos decían que lo guardáramos porque eso es una promesa del Señor para nuestras vidas. Y a mí me tocó el don de la ciencia. Y yo decía: ay, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Yo decía: ¿será que voy a estudiar medicina, biología? No sé, yo imaginaba algo a lo que normalmente yo conocía como ciencia. Y esa promesa en mi vida la pude ver reflejada un año después. Un año después pude comprender la magnitud de lo que se me había otorgado en ese momento. Y yo salí de ese Pentecostés, no te voy a decir que renovada, que con las super ganas de ser la mejor cristiana, pero yo sentí que en ese momento el Señor encendió una llamita de fuego en mi corazón que fue creciendo. Sentí que fue como el empujoncito, ya yo estaba en comunidad, pero yo sentía que algo me faltaba. Y desde allí me interesé por conocer el Espíritu Santo y quedé muy maravillada con los dones. Y entonces, bueno, yo he tenido la oportunidad a lo largo de estos últimos años de vivir esa experiencia de los dones y carismas, pero una persona que no ha tenido nada que ver con la iglesia, que se acerca por primera vez a un grupo de oración, que de pronto ve estos carismas, estos dones. Hay gente que se queda impresionada porque llegan a la iglesia y entonces es gente que no va a iglesia. Y casualmente el día que va a Gibra Santa con el padre Dorian Rocha. Ya te has de imaginar la gente en el piso, la gente vomitando, etcétera, etcétera. Y todo el mundo queda: ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O encuentran un grupo de oración en el templo y ven que hablan en lenguas, que dicen profecías, que tratan de orar por los hermanos. Y es algo muy bonito en quien tiene esa apertura al amor de Dios y al Espíritu Santo. Pero una persona que quiere acercarse a Dios y se encuentra con eso, ¿qué has tenido esa experiencia? ¿Qué podrías tú decir acerca de eso? Bueno, ¿qué puedo decir yo al respecto? Siempre hay un inicio para todo, ¿no? Y a nosotros los seres humanos nos mueve eso. Querer experimentar eso que el otro está viviendo. Entonces, cuando vemos todo esto que tú acabas de decir, se nos mueve el sentimentalismo y lo bonito, lo chévere, pero es un medio, yo lo puedo decir así, es un medio para acercar. El Señor utiliza todos los medios posibles para acercar a sus hijos a su iglesia.
de pronto la persona se impacta porque, hey, ven acá, ¿y cuándo en la iglesia católica ha sucedido esto? Porque la gente, las personas tienen una percepción de iglesia católica que solamente son las misas. Las misas. Y mira que yo en mi ignorancia, cuando empecé todo este proceso, en la iglesia yo también pensaba eso. Yo me escandalicé la primera vez que yo vi una hora santa y casualmente puse el ejemplo del padre Dorian Rocha porque fue una de esas. Y yo decía, pero, ¿sabes? Me acordé un día que me llevaron a una experiencia así en una iglesia cristiana evangélica y me decía la pastora que me tapara los oídos y los ojos porque los demonios que estaban sacando se me podían meter a mí porque yo no era bautizada en su iglesia. Y yo, muy curiosa, muy niña, pues hacía caso omiso a todo eso. Y entonces la primera vez que me encontré con esa experiencia en medio de mi ignorancia, yo decía, esto no hay que era show de la gente de allá. ¿Por qué lo hacen acá? Entonces hay mucha gente que piensa eso. Sí, hay mucha gente que piensa eso, y por eso a los hermanos de la Renovación Carismática nos dicen que somos parecidos allá. Pero cuando nosotros estamos dentro de esta iglesia y reconocemos la autoridad de la iglesia sobre un movimiento, no somos de afuera, no somos iglesia aparte. Pero sí, hay personas que las enamora eso, pero hay otras que no. Pero el Señor, como es el que se hace el encontradizo, quizás la experiencia que tú tuviste o la experiencia que yo tuve en el encuentro con el Señor no fue igual, o la experiencia que va teniendo otra persona no es igual. Hay personas que se quedan en la iglesia solamente yendo a las horas santas, o a la misa, pero llega el momento en que el Señor la llama a una comunidad. Todas las comunidades son buenas, todos los movimientos dentro de la iglesia son buenos porque son inspirados por el Espíritu Santo. Debemos de discernir muy bien dónde el Señor me quiere. No es por gustos, no es por decir que este movimiento es mejor que este, no. Todos son iguales, tienen la misma dignidad porque son nacidos del deseo del Espíritu Santo en la iglesia. Cada movimiento hace su parte dentro de la iglesia y el Señor coloca a cada quien en su puesto, cada quien, porque el Espíritu Santo es orden. En su momento la Renovación nos decían y nos dicen todavía, porque la gente se acostumbró a brincar, a saltar muy eufóricamente las alabanzas, pero en estos tiempos la Renovación Carismática ya no vive así. Ya la Renovación Carismática se forma, ya la Renovación Carismática tiene sus propios lineamientos, ya la Renovación Carismática tiene sus propios objetivos, que quizás en algún momento no lo tuvo, pero ahora ya los tiene. Y por eso vemos un orden dentro de las cosas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en todos, traer un orden, y Él nos coloca a cada uno de nosotros, dependiendo la experiencia que tengamos, en su iglesia. A uno los llama para familia, otros para sacerdote, otros religiosas, otros vivir en soltería, etcétera, etcétera, etcétera. Como nosotros. Por ahora. Por ahora. Mira que a mí me ha llamado la atención algo, y es que me he dado cuenta que tiene muy presente esa presencia de Jesús Eucaristía. Algo que a mí me cautivó de la experiencia del Congreso Nacional de Jóvenes era que las danzas se daban en medio de Jesús Eucaristía. Cuando estaba la hora santa, cuando iban a hacer la misa, cuando se iba a pedir efusión del Espíritu Santo, o sea, todo era en presencia del Señor. Nada era, ay, hoy amanecí con ganas de danzar y voy, no, o sea, no, era muy, muy ordenado. Eso a mí me cautivó y sentí yo en el momento ese deseo de, aquí realmente hay presencia de Dios, hay presencia del Espíritu, y es algo que mucha gente de pronto en sus momentos, en sus inicios no entiende, pero es bueno abrirse a esa experiencia de amor. Yo realmente no seguí en la Renovación Carismática, pero la experiencia fue buena, y creo que algo que ha marcado mi vida ha sido ese congreso. Eso se lo digo a todo el mundo. Precisamente a ese congreso al que tú fuiste y que yo también estuve, fue en Bogotá. Yo soy muy enemigo, bueno, era enemigo, y estaba dentro, ¿no? De decir, ay, que la gente que ora en lengua, ¿eso qué? Así decir, ¿eso qué? Para mí que es mentira. Pero me llegó un momento en una oración de fusión de Espíritu Santo,
Recuerdo yo tanto que fue en una asamblea de oración y yo estaba orando normalito y se me viene. Ash. Y cuando se me vino yo cerré la boca. Yo dije, ¿esto qué? Y el corazón taca, 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 me palpitaba. Vuelvo nuevamente y retomo la oración y vuelve nuevamente y sale el carisma de oración en lenguas. Pero yo lo callé. Y por acá, después, en el Conaljo de Cúcuta, que fue en el 2022, si no estoy mal, 25 Barranquilla, 24 Bogotá, 23 Ibagué, 22 Cúcuta. En Cúcuta el predicador era el padre Dalton Reyes. El padre Dalton Reyes, de los siervos del Espíritu Santo, ese día vino y dijo, recuerdo yo tanto y palpita en mi mente ese recuerdo que dijo, hoy todos nosotros seremos bautizados en el Espíritu Santo y habrá un derramamiento de carismas acá porque nosotros somos una generación crisma. Él todo el tiempo ha dicho que los jóvenes son generación crisma porque él es el fundador de FOPUC, de la Escuela de Formación para Universitarios y Jóvenes Profesionales. Generación crisma, y comienza el padre y ore y ore. A mí me gusta mucho la oración de él porque él es muy espontáneo y se baja de la tarima y camina. Y en ese momento yo le dije al Señor, bueno Señor, ¿ahora tú qué me vas a dar? Pero estabas abierto a la gracia. Sí, claro. Y más en la época en que estábamos viviendo, que era pandemia. Claro. ¿Y ahora qué me vas a dar? Y decía él, y hubo un momento que el padre Dalton dijo, y ahora van a recibir el carisma de lenguas. Y la oración que vamos a hacer será en lenguas. Y comienza el orar en lenguas. Y eso a mí me causó tanto miedo que yo le dije al Señor, Señor, otra vez. Y lo único que yo escuché fue, déjate inundar. Y comencé a llorar normalito y comencé a orar en lenguas. De ahí para acá, oro en lenguas cuando el Señor lo coloca, porque no, tampoco debe de ser algo constante. Quizás por eso era yo enemigo, porque cualquier oración hay en lenguas, no. Yo he notado que hay gente que dice tener el don, pero que no se le da así de fácil. Él dice, no es cuando yo quiera, es cuando el Señor lo inspire. Sí, precisamente es cuando el Señor lo inspire. Y la gente está como en esa expectativa de háblame en lenguas. Intentan y dicen, no, es que no me sale, porque es que no es el momento, no es contigo, no es lo que el Señor quiere de mí y no es para que lo use para llamar la atención, para sobresalir, sino para poder llegar al hermano a través de ese don. Y es bueno saber usar los dones, los carismas. Los carismas, todo es mesurado y todo el Señor lo coloca en orden. Y ese día en Cúcuta lloré en lenguas y yo lloraba. Yo le decía, Señor, gracias. Ya después en Bogotá, en el Conaljo Bogotá, dice el padre Diego Jaramillo, el padre asesor nacional, el padre Javier Riveros, que nos hagamos por diócesis y que íbamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Y estaba el padre Diego Jaramillo, estaban los siervos. Fue cuando nos pusimos en círculo. Sí, cuando nos colocamos en círculo. Y el padre dijo, solo, claro, con autoridad del asesor nacional, dijo, solo los líderes, los coordinadores, van a imponer manos. Más nadie puede imponer manos, porque todo es con autorización, todo es con autoridad. Cosa que tampoco a mí me llama mucho la atención. Yo le dije, bueno, Señor, seré obediente al asesor nacional, impondré manos. Comienzo a llorar a una muchacha que fue, y comienzo a orar en lenguas. Cuando vine a ver, la muchacha se desvaneció y me va cayendo a mí esos nervios, porque fue nervios, y a mí los nervios me dan por no aguantar la risa. Y comencé yo, lloraba y me reía. Yo decía, Señor, ya, cálmame. Pero nada, yo así en medio de eso lloraba. Entonces cayó la primera, cayó la segunda,
etapa. Y yo fui una de esas también. Sí, fuiste la primera. Precisamente fue la primera que cayó. Y ahí fueron mucha sanación, mucha liberación. Y es eso, es dejarse envolver por esta gracia que renueva. Como decía el padre Camilo Arbeláez, el bautismo en el Espíritu Santo es una gracia que renueva y que actualiza. Y yo le añado a esto que dice el padre Camilo, es que también da vida nueva. Y de ahí para acá yo le dije al Señor, Señor, haz conmigo como quieras. Y así lo he hecho. No desde Bogotá, desde antesito, porque a mí me dio muy duro aceptar el servicio de gobierno. Yo decía, Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué yo? Si hay gente con más tiempo en la renovación y hay más gente, ¿y por qué a mí? Yo que soy el más joven entre todos y a mí no me van a escuchar. El Señor hace como quiere y el Espíritu Santo sopla como quiere. Ya me lo habían advertido mis hermanos de comunidad de intercesión de toda Colombia. Tenemos un grupo de intercesión de jóvenes. Y un hermano de Popayán dijo, el Señor dice, así, el Señor dice que uno de nosotros va a estar en el servicio de gobierno de la renovación. Y dije, ay Señor Jesús, que yo no sea. Claro, ya yo estaba dentro del gobierno, pero era el subcoordinador. Y ya yo sabía muy bien cómo era todo este rollo del servicio. Más adelante viene y me dice el padre Dalton, precisamente, me dice, vea, va llegando el nuevo coordinador diocesano de la renovación. Y le dije, no, Señor, yo no. Le digo, es que yo lo oré y el Señor a mí me lo mostró. Le dije, padre, lo siento mucho, dígale al Señor que quietito, que no quiero. Pero el día de la elección fue cuando comprendí que el Señor ya me había escogido. Y fue por un hermano que me dice, Víctor, el Señor lo escoge y usted haga como la Virgen María, acepte. Con miedo, con lo que quiera, acepte. Y así lo hice. Y aquí estoy. ¿Que he aprendido? Sí, mucho. ¿Que el Espíritu Santo me ha moldeado? Sí. Te has estremecido. ¿Que me ha costado? Sí. Y es eso, dejarse abrir. O sea, yo como coordinador diocesano, yo debo de permitir, y no solamente como coordinador diocesano, es dejarme abrir yo de par en par mi corazón para que el Señor renueve y actualice de una manera existencial las gracias y los carismas que Él me ha dado. Y el carisma de gobierno no es fácil, porque ahí entras tú a chocar, porque tus ideas tan juveniles que Claro, y eso también me lleva a amar, ¿no? Amar a mis hermanos. Oro por ellos porque son a los que el Señor a mí me ha encomendado. Entonces, son poquitas experiencias que el Espíritu Santo va dando. Poquitas. Y poquitas, de tantas. Y en Bogotá fue la tapa, como decimos nosotros aquí, fue la tapa. Hasta la presión se me subió. Sí, por estar en unas cosas allí. Yo todo el tiempo le he dicho al Señor que me permita danzar en los Conalhos. Y lo he hecho. Pero solo en los Conalhos porque le dije en los Conalhos. Y lo he hecho. Pero yo sé que el Señor más adelante dará la gracia de dirigir otras cosas que Él más adelante vaya a preparar. El Espíritu Santo prepara. Él nos escoge y nos prepara. Por eso no debemos tenerle miedo. Y como testimonio de vida lo digo, no le tengamos miedo cuando el Espíritu Santo nos escoja. Eso último que acabas de decir a mí me toca mucho porque yo creo que yo nunca había vivido una experiencia tan marcada de encuentro con el Señor como en ese congreso de jóvenes. Congreso de jóvenes del cual pude dar a conocer mi testimonio, pero muy llanamente, muy superficial. No tuve la apertura ni siquiera con mis hermanos de comunidad de contarles lo que realmente había experimentado
en ese congreso. Y es que a mí inicialmente me dio muy duro esa parte de la danza, del danzar, del cantar, del alabar, porque yo no suelo ser muy sociable con la gente, lo que es irónico por mi trabajo, pero a veces me cuesta saludar, me dan pena ciertas cosas y notaba que había una espontaneidad en ustedes que yo decía, ¿cómo hace esta gente? Yo le decía, Señor, permíteme, y yo no daba. Incluso intenté danzar y no di, y yo decía, no, ¿yo para qué vine para acá? Estaba cerca mi cumpleaños y yo decía, me vas a dar este regalo. O sea, yo esperaba más de ti, y le decía al Señor en medio de mi inconformidad, de mi naturaleza humana, porque a veces uno falla en ese sentido de reprocharle al Señor sabiendo que su tiempo es perfecto y su voluntad mucho más. Y en esa última parte de la oración que tú mencionabas en las gradas, donde me pusiste las manos y yo caí redondita, como dicen por ahí, antes de eso, de que tú llegaras a mi puesto, yo tuve una experiencia muy bonita. Yo empecé a llorar mucho. Y el Señor me fue mostrando cositas que yo no había sanado y debía sanar. Sobre todo la relación con mis padres, que siempre ha sido buena, pero hay cositas internas que uno no comenta en casa y de cierta forma van afectando, sí, van fragmentando nuestra vida a medida que vamos creciendo. Y el Señor me mostró eso y me hizo caer en cuenta de que yo tenía que sanar antes de querer iniciar una relación amorosa, antes de querer tener amistades que me llevaran a la santidad, que tenía que sanar cosas con mi familia de las cuales creo yo que hasta el sol de hoy nadie supo. Y en medio de eso yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo estaba en ese momento culminando mi primer año de teología. Y entonces había mucha gente diciéndome, Esani, hay gente predicando y tú no. Gente que no estudia y tú quieta. Algunos padres me apoyaban. Ven, que da la formación en el grupo juvenil, que una cosa, que la otra. Es la hora y yo todavía no me atrevo a salir de mi zona de confort. Y entonces en medio de eso yo le decía, Señor, dime con nombre. Después que sane esas cositas que hay en mí, ¿qué voy a hacer? Porque no puedo quedarme en el Señor me sanó, sino en el poder dar lo que recibí. Y entonces se me acercó alguien y empezó a hablarme en lenguas. Yo no sé quién era realmente, no me acuerdo. ¿En dónde? En el Conalgo, allá mismo. Ese fui yo. Y entonces la persona que fue, o sea, sinceramente yo no sé, no me acuerdo. No, ese fui yo porque se me acerca y me empieza a hablar en lenguas, me toma de las manos y me dice, el Señor a ti te ha otorgado el don de la predicación. Con los miedos que tengas, con las dudas que tengas, con todo lo que en tu corazón hay y no te deja florecer. Y entonces, al rato, pues el descanso en el espíritu, ya yo realmente no me acuerdo qué más. Yo solo me acuerdo que me levanté con los lagrimones afuera, llorando, pero que daba miedo. Y yo terminé ese momento y yo seguí llorando. Y yo seguí llorando y seguí llorando y seguí llorando. Y me acuerdo que cuando Monseñor me llamó a la delegación de comunicaciones, yo lloré mucho. Yo lloré, pero yo no lloraba de tristeza, sino de la responsabilidad que se me venía encima. Y yo decía, yo no quiero, Señor, yo no quiero. Y en medio de tanta negación me acordé de ese momento y yo le dije, Señor, con mis miedos, con mis dudas, con mis fragilidades, yo voy a aceptar lo que tú has querido para mí. Y entonces me recordaba mucho esto porque es la hora y yo todavía no me atrevo, o sea, yo no me atrevo a predicar ni nada. Y el año pasado el padre Juan Manuel me invitó a dirigir una hora de oración frente al Santísimo para orar por el mes de abril, en el que se pedía sanidad física, espiritual y emocional. Y fue una hora arrodillada frente al Santísimo que yo ni siquiera sentí. Y mucha gente a raíz de eso se me acercó contándome testimonios, cositas, y yo quedaba, porque yo decía, ¿cómo puede hacer el Señor tanto a través de un momento de oración, a través de un momento que
que yo en lo personal en el momento me sentí indigna de estar frente al Señor, pero no pensé que a pesar de mi fragilidad fuese a tocar tantos corazones Dios a través de mí. Y entonces eso y lo que acabas de decir me han vuelto a hacerme la pregunta, ¿qué estás esperando? Y me la hicieron hace poco también y me decían, ya, este año terminas académicamente, lo que tenías que ver ya lo viste, los sustos que tenías que pasar ya los pasaste. ¿Cuándo vas a dejar que el Espíritu Santo actúe en ti? Y yo no pensé que me fuese a tocar el tema de Pentecostés y tampoco pensé que el Señor en medio de una grabación me fuera a confrontar de esa manera, y creo que es impresionante lo que Dios va haciendo a través de todas las personas. Sí, el Señor, a medida que nos va preparando, ¿no? Y como tú dices, es que la persona, como yo soy el coordinador, me tocaba a mí orar por cada uno de los jóvenes que fueron junto con el delegado juvenil. Éramos los únicos 2 autorizados. Entonces, a mí me tocó orarte. En un momentico, el Señor puso en mí que orar en lenguas. Yo nunca te había oído orar en lenguas. Yo dije, ¿qué le pasó? Así le ha pasado a varios. Yo por eso que el Espíritu Santo coloque en el momento del orar en lenguas. Y yo oré, solamente oré en lenguas. Y te caíste. Y ahí me dio risa. Pero fueron los mismos nervios. Okay. Los mismos nervios porque se fue intensificando tanto la oración de invocación al Espíritu Santo que, o sea, es inexplicable. Porque entonces nosotros los líderes tuvimos que salir de los círculos de oración que teníamos para acompañar a otras comunidades, porque se desató una liberación, los sacerdotes no daban abasto, y eso que habían siempre una cantidad proporcional de sacerdotes allí, no daban abasto, y nos tocó a nosotros salir, y bueno, el Espíritu Santo hace como quiere en la vida de nosotros, y yo tampoco me imaginé dar una enseñanza. Y como dice mi párroco, no hay estaca que apriete más que la del mismo palo. Y las enseñanzas que yo he dado son en mi parroquia y en la Renovación Carismática. Y ahora estoy aquí. Por obra de Dios. Todo es gracia de Dios. No se lo pedí, pero si Él lo quiere hay que aceptarlo. Pero Él prepara. Y el Espíritu Santo prepara, pero nosotros también debemos de prepararnos, de leer, de estudiar, de conocer. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene, para ir cerrando, tiene unas metas en nosotros. Y las metas del Espíritu Santo en nosotros es que debemos de ser libres y felices. Esta primera meta se alcanza mediante el desprendimiento de los apegos. Y por eso la Renovación Carismática maneja mucho los temas de sanación interior, sanación de duelo. Porque sanar el duelo no es solamente se me murió el ser querido y listo. No. También hay duelos como la pérdida de una amistad, la pérdida de un noviazgo, la pérdida de una ruptura familiar, la pérdida hasta de un rosario, diría yo aquí. Entonces, el Señor nos trae a que nosotros nos desprendamos de todo eso y que sanemos. Por lo tanto, Él quiere que nosotros seamos libres y seamos felices. Un cristiano, si vemos la historia de la iglesia, los mártires se entregaban al martirio con la mayor felicidad posible, y nosotros no estamos siendo mártires, sino que nos martirizamos nosotros y no dejamos que el Señor nos traiga la libertad y podamos ser felices. Claro, me ven en la calle y allá va el amargado ese, es lo primero que dicen. Y el Señor eso también lo ha cambiado. Y la seriedad, sobre todo. Sí. El Señor eso también lo ha cambiado, porque a pesar de que tengo la cara así todo el tiempo, dentro de mí está lo más lindo y lo más... Entonces, esa es una de las primeras metas. La segunda meta es la comunión con Dios. Yo le decía a mi comunidad de oración
y a la renovación carismática, que una cosa es la privacidad con el Señor y otra es la intimidad. Claro, eso aprendido por manos de un sacerdote asesor que nos decía, ustedes como coordinadores, ¿viven en privacidad con el Señor o viven en intimidad con el Señor? Y nos decía, la privacidad es que tú te encierras en tu cuarto, oraste y listo. Pero la intimidad es que tú te encierras y te desnudas delante de tu Señor que te creó con toda tu humanidad, con todos tus pecados, con todo lo que eres tú, y le dices, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Y ahí entra esa intimidad con el Señor y ese reconocer que el Señor es nuestro Dios. Entonces, la comunión con Dios, esta segunda meta es vivir en comunión con Dios sobre intimidad. ¿Y cómo lo vivimos? En las adoraciones eucarísticas, en la Eucaristía, el Santo Rosario y otros medios que nos permiten a nosotros encontrarnos con el Señor. Y el tercero y último es a lo que estamos llamados, y es ser reflejo de Dios. Y el ser reflejo de Dios nos lleva a un camino de santidad. Los santos no son santos porque ellos quisieron ser santos, sino que en medio de su día a día buscaron siempre el propósito de caminar en santidad. Por lo tanto, la santidad debe llevarnos a nosotros como cristianos a transparentar la presencia de Dios en todo lo que nosotros realizamos. O sea, que debo demostrar el rostro amable de Cristo todo el tiempo, aun cuando la seriedad hace parte de nuestra esencia. Ojo, no vamos a dejar nuestra esencia, porque en medio de la esencia el Espíritu Santo obra. Entonces, estas cosas extraordinarias y ordinarias que vivimos con experiencias con el Señor, a mí me gusta vivir más lo ordinario, pero el Señor se manifiesta en lo extraordinario. Entonces, esas son las metas del Espíritu Santo para nosotros. Muy interesante, Víctor, y creo que más de uno ha de haber sentido en su corazón una alegría, una emoción al ver este episodio. Ya hoy estamos llegando al final, pero de verdad que ha sido gratificante. De manera personal, yo, como tú lo dijiste, ninguno de los dos buscó este espacio. El Señor se valió de circunstancias y creo que ha sido de gran bendición. A mí me mueve, me toca, me hace ver un poco más allá de mi zona de confort, de lo que me limita, y de tratar de vivir un nuevo Pentecostés. Ya el Pentecostés es el sábado y yo te soy sincera, yo siento que no he preparado mi corazón. Y quedan pocos días, pero siento que es la oportunidad que el Señor me brinda para despertar en la fe, para mirar qué estoy haciendo con los dones y con los carismas que Él me ha dado, porque ciertamente la palabra dice que todo aquello que no podemos producir, el Señor lo quita. Entonces, queridos hermanos, que esta sea la oportunidad para dejarnos tocar por el Señor, para dejar que Él encienda esa llama de fuego, esa llama de amor en nuestro corazón, que nos permita, si aún no hemos iniciado un proceso de conversión, poder tener esa apertura, y si ya lo llevamos, poder seguir adelante, porque a veces nos estancamos, y es que precisamente la vida del cristiano es así, tiene muchas subidas, muchas bajadas, pero no está de más tratar de que sean más las subidas que las bajadas, de ver que en medio de tanta dificultad el Señor se manifiesta y que podamos dar gracias en la dificultad, en la alegría, en la enfermedad, en todas las circunstancias de nuestra vida. Entonces, Víctor, un último mensaje que quieras dejarle a nuestros hermanos. Un último mensaje es este, para concluir. El bautismo en el Espíritu Santo es la fuerza de Dios que se hace vida y que lleva al creyente a la profesión de su fe de una manera más plena. El bautismo en el Espíritu Santo, la efusión de Espíritu Santo, debe llevarnos a nosotros a vivir en plenitud lo que creemos, a vivir en plenitud ese estilo de vida a la cual hemos sido llamados, y es vivir en santidad. Por lo tanto, el recibir el Espíritu Santo que es poder de Dios, debe de impulsarnos a cada uno de nosotros a la fidelidad y sobre todo adherirnos al cuerpo de Cristo.
cuando nosotros nos adherimos a este cuerpo de Cristo, nos convertimos en piedras vivas dentro de la iglesia. Por lo tanto, en esta semana que nos preparamos para vivir Pentecostés, que no sea un Pentecostés más litúrgico, sino más vivencial. Nosotros como Renovación Carismática no vivimos un Pentecostés de liturgia, sino que en medio de esa liturgia vivimos la gracia de vivir un Pentecostés personal. Y ese Pentecostés personal, dice por ahí uno de los padres, esta expresión se toma de hecho de los apóstoles, que no es una experiencia más que se recibe en la vida, sino que es la posibilidad de encontrarnos a diario con el Señor, y que este Pentecostés personal, siempre y cuando la persona se disponga a recibir la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a hacer como Él quiere. Y es eso, ese es el Pentecostés personal. Un Pentecostés perenne debe de llevarnos a nosotros a experimentar lo bonito que es Dios, tener a un Dios cercano, experimentar los sacramentos, experimentar en realidad qué es la iglesia. Esa es mi invitación, que en esta vigilia de Pentecostés usted pueda decirle: Espíritu Santo, no te conozco, pero ven, quiero conocerte. Y abrir el corazón y decirle: haz conmigo como quieres. Como Elena Guerra, Santa Elena Guerra, se le dice que es la abuela de la Renovación Carismática, ya que la renovación ha tomado muchas cosas de ella. Y a mí lo que me impacta más de Santa Elena Guerra, llamada por el Papa Juan XXIII la discípula del Espíritu Santo. Elena Guerra le decía al Papa, fue muy insistente con la novena de Pentecostés, y decía: vuelvan al Espíritu Santo. Y yo creo que esta es una oportunidad de volver al Espíritu Santo, de conocer quién es el Espíritu Santo, de mirar cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Y esa es la frase que yo me he tomado para mí en este caminar de servicio de gobierno, de coordinar a la renovación de esta diócesis de Riohacha, es decirle a la renovación: vuelvan al Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Víctor, por tu enseñanza, por tu participación. Ha sido gratificante tenerte acá con nosotros. Y bueno, queridos hermanos, ustedes que nos ven, que nos escuchan, si algo de lo que dijimos les tocó el corazón, no olviden compartir este episodio y estar al pendiente de los próximos, que también estarán muy buenos. Este mes es dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. También vamos a hablar acerca de eso más adelante, acerca de los sacramentos, el poder de la oración y muchos temas que seguramente son de interés para ustedes que están en este caminar en medio de la iglesia. Nos vemos en un próximo episodio de Instrumentos de Amor, Voces que Inspiran.